En el día de hoy hablaremos de lo que son los derechos humanos. La pregunta entonces que nos deberíamos realizar de forma inicial es, ¿qué son los derechos humanos o qué es, en términos de derechos humanos, un derecho? Inicialmente entonces podríamos decir que un derecho es un privilegio que tienen los individuos dentro de la sociedad y esto se determinan a partir de las relaciones humanas, es decir, pueden ser colectivos o pueden ser individuales. Por consiguiente, entonces, los derechos humanos corresponden a todos esos privilegios que le corresponden a todo individuo simplemente por el hecho de haber nacido, sin distinción de raza, género, color o, o filiación. Son de carácter universal, no importa el lugar del planeta en el que la persona haya nacido, en toda parte del mundo debe tener los mismos derechos porque son derechos humanos que le corresponden desde el momento de haber nacido. Antes de los derechos humanos ya existían algunos códigos de carácter local que reconocían los derechos dentro de un país o dentro de una localidad. Por ejemplo, los derechos, por ejemplo, los derechos del hombre y del ciudadano que se reconocieron con la Revolución Francesa. Pero esos derechos no eran de carácter universal, eran únicamente para el pueblo francés, pero fueron un antecedente que inspiró a otras localidades a desarrollar códigos a favor de la defensa de los derechos de sus ciudadanos. Y de esta manera, eso fue calando en el tiempo hasta desembocar ya en un pensamiento mucho más universal, mucho más general, que fueron los derechos humanos. Pero la necesidad de construir entonces unos derechos humanos que reconocieran la dignidad humana realmente surgen es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando a raíz de los episodios del Holocausto judío en el que muchas personas fueron recluidas en campos de concentración por los nazis, pues eso motivó a que las personas pensaran realmente en la generación de unos derechos que pudieran ser incluidos en cualquier momento y en cualquier lugar y que respetaran sobre todo la dignidad de las personas que no tenían nada que ver con, con la guerra. Entonces, estos derechos son impulsados en el 48 por la viuda del expresidente de Estados Unidos Theodore Roosevelt, Eleanor Roosevelt, y es a partir de ese momento, en el 48, cuando surgen esos derechos que apuntan al reconocimiento de la dignidad humana. Como les había dicho hace un momento, el holocausto judío, aquí, como podemos ver en algunos ejemplos, motivó entonces a la defensa de esa dignidad porque muchas personas que no tenían nada que ver con la guerra, simplemente por haber sido de una religión, por haber sido de una raza diferente o por haber tenido una orientación sexual diferente al de la mayoría, fueron recluidos en verdaderos campos de concentración y generado con ello una serie de torturas que realmente afectaron sus derechos dentro de la sociedad o su posición en el mundo. Entonces, ello fue lo que motivó al surgimiento de los derechos humanos. Básicamente, los derechos humanos entonces son los que buscan el reconocimiento de esa dignidad, como la vida, como la religión o como la cultura, que son derechos universales y que todas personas deben tener sin distinción alguna.